ya le invitaba, usted el lo doctor presenta. Ismael Quintana está con nosotros, lo vamos a saludar. Doctor Quintana, ¿cómo le va? Buenos días desde el panel de I99. Lo saludamos Ramiro Cepeda, Daniel Solórzano y quien le habla, Javier Segarra. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, don Javier, un abrazo para usted, para Daniel, para don Ramiro, por supuesto, para quienes nos están mirando y escuchando a través de I99. Eh, Déjeme empezar por el tema que estábamos aquí analizando. ¿Es lo lógico estos acuerdos a cambio de, para que tengas gobernabilidad, o la gobernabilidad en nuestro país se puede obtener de otra manera? Ojo que los acuerdos siempre serán buenos, pero no acuerdos bajo la posibilidad de cubrir algún hecho que no es legal. A ver, yo creo que hay varias cosas que analizar respecto a esto, ¿no? Lo primero es, y esto yo conversaba con una colega de ustedes de un diario, y le decía, lo que pasa es que el primer lujo que no se puede dar Daniel Noboa es repetir los errores del que se está yendo, pues. Correcto. Y uno de esos errores fue precisamente traicionar a quienes le ayudaron a llegar al poder, primera cosa. Nos puede caer bien o mal el Partido Social Cristiano, pero le puso control electoral al menos para la segunda vuelta, lo llevó al poder de algún modo, porque hasta ese año era fuerte, al menos en la provincia del Guayas y otras también de la costa, donde Guillermo Lasso prácticamente no existía. Eh, y luego de eso, para construir un acuerdo pegado con saliva, perdón que se los diga así de Sí. manera tan directa, con la izquierda democrática y el Pachacutic, que son partidos que estaban absolutamente distantes de la línea ideológica que al menos los incautos como yo pensábamos que tenía el presidente Guillermo Lasso en lo que tiene que ver con el manejo económico del país y otro tipo de cuestiones de carácter social. Eso lo hemos dicho, o muchos hemos advertido, Noboa no puede volver a cometer ese error. ¿Qué quiero decir con esto? Que los acuerdos deben ser bienvenidos. Y acordar significa, porque esto además hay que entender, la historia parece repetirse. Guillermo Lasso entra, digamos, o su bancada, creo, entra a la asamblea, incluso normativamente sin ser bancada. Él obtuvo 12 escaños con su partido político en la asamblea. Le tocó por ahí capturarse a los famosos independientes para ajustar la construcción de una bancada. Daniel Noboa llega básicamente con un número similar, le alcanza con las justas para hacer bancada, 14 asambleístas. Entonces eso le obliga a construir acuerdos para poder gobernar, porque ahí viene otro error que cometió el presidente Lasso, que fue creerse el bacán del barrio, el autosuficiente, y haber escuchado a esta gente que en lugar de asesorar, le lustra los zapatos al gobernante, haciéndole creer que está haciendo todo chévere, que está todo perfecto y que es autosuficiente. Esta gente que le metió en la cabeza al presidente Lasso la idea de que podía gobernar sin asamblea, que es una cosa que hasta cierto punto se puede hacer, pero que hay materias que según nuestra constitución requieren imprescindiblemente de ley. Por ejemplo, si usted quiere hacer una reforma tributaria, eso no lo puede hacer mediante una simple resolución del SRI o a través de un decreto ejecutivo. Requiere de ley, entre otros aspectos de materias que la Constitución reserva exclusivamente a las leyes orgánicas y a las leyes ordinarias. Entonces, no todo se puede hacer por acuerdo ministerial, no todo se puede hacer por decretos ni por resoluciones. Hay cosas que requieren la intervención de la Asamblea Nacional. ¿Ya? Entonces, acordar, sí. Dialogar con todas las bancadas, sí, incluyendo a las que nos cae mal. A mí me cae mal el correísmo, yo no tengo ningún problema en reconocerlo, pero hay también que reconocer que democráticamente es la primera mayoría relativa. Es más, gracias a la decisión del presidente Lasso ya no tienen 47, ahora tienen 52 escaños, votos en la Asamblea Nacional, votos que a Daniel Noboa le van a hacer falta. Ahora, ¿qué es? Lo que se va a acordar es lo importante y para eso ya haría falta ir sabiendo quién va a ser el ministro de gobierno del próximo presidente, algo que se mantiene en secreto, más o menos como cuando uno quiere saber cómo va a ser el diseño de la camiseta, en el caso de mi equipo de la liga para la próxima temporada, y es un secretismo absoluto. Yo no sé qué de secreto tiene
dar a conocer esto de andar soltando nombres a cuentagotas. Saque de una vez la lista de los nombres de quienes van a integrar el gabinete si no hay ningún problema. Es gente que se va a someter al escrutinio público. Entonces, ya debería haber un ministro de gobierno cuyo nombre debe ser anunciado, que debería estar conversando con las bancadas para construir una agenda legislativa. ¿Ah? Entonces, ¿qué se debe pactar, mi querido Javier? Lo que implique el avance del plan de gobierno, lo que desde el lado de la Asamblea Nacional pueda viabilizar la implementación de proyectos de ley que le sirvan a Daniel Noboa para cumplir su plan de gobierno. Naturalmente la Asamblea no solo legisla, la Asamblea fiscaliza, ¿ya? Pero la fiscalización tampoco puede ser como ocurrió en las épocas de Correa, a dedo, o peor aún, que no existió fiscalización, porque ahora esta gente que pide juicios políticos a la fiscal general del Estado y a otros funcionarios, sin ni siquiera saber cuál es la acusación constitucional que se quiere hacer, es la gente que tuvo mayorías aplanadoras entre 2007 y 2017 y que a través de la Comisión de Fiscalización, yo sí tengo memoria, sí me acuerdo que a esa la apodábamos la Comisión de Archivo, porque era una comisión en la cual los juicios políticos ni siquiera prosperaban, ni siquiera pasaban a conocimiento del Pleno de la Asamblea. Entonces, esta gente con qué cara ahora pide, a cambio de apoyar, entiendo yo, los proyectos de ley, que se procese políticamente a una funcionaria que dentro del descalabro institucional que nosotros tenemos acá y que vivimos a diario, es una de las pocas funcionarias que le ha hecho honor al cargo que tiene que llevar adelante. No digo que es perfecta, que es impoluta, se ha equivocado, como todos nos podemos equivocar, pero esto no se trata de un enjuiciamiento político, se trata de una vendetta a una funcionaria que ha cumplido su función, ¿ya? Entonces, eso no puede ser moneda de cambio, perdón que suene redundante, a cambio de votos. Si lo que usted quiere es prejuzgar a una funcionaria, solamente porque esta funcionaria investigó escándalos de corrupción en el gobierno de Correa, ha investigado escándalos de corrupción en el gobierno de Moreno, está investigando escándalos de corrupción en el gobierno de Lasso. Si eso es lo que no les gusta a los partidos políticos, estamos fritos, porque esa es precisamente, según el artículo 195 de la Constitución, la función constitucional de una Fiscalía General del Estado, combatir los delitos, principalmente delitos de acción penal pública, ¿ya? Entonces, bien ha hecho Daniel Noboa en salir dentro de su forma de ser, que es poco comunicativa y toda esa cuestión, en salir a aclarar que cualquier acuerdo legislativo, yo en eso entiendo que él no ha roto el acuerdo con el correísmo que se especula tiene, ¿ah? Pero aclarando que cualquier acuerdo legislativo es sobre la base de eso, es decir, de una agenda legislativa y no necesariamente para comprometer un apoyo para un juicio político que desde mi punto de vista incluso no cuenta ni siquiera con causal. Si yo quisiera saber cuál es el incumplimiento de funciones en que ha incurrido la Fiscalía General del Estado, como para que sobre la base del artículo 131 el correísmo esté pidiendo el juicio político, porque esto ya cada vez es un chiste, ¿no? Los juicios políticos tienen menos cada día de juicios. Esto de decir, hay que destituir. Bueno, si hay que destituir, entonces no te gastes un juicio político, levanta la mano, si consigues los 70 votos, entonces le destituyes del cargo. ¿Para qué gastarte en un juicio cuando ya tiene el correísmo al menos un criterio anticipado? Entonces, diálogos con todo, sí, haciendo honor al nombre de este programa, conversar con todos, sí, yo discrepo abiertamente de la posición del movimiento Construye y básicamente de su gerente propietaria, la señora Romo, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque esto no se trata de yo converso contigo y contigo no, se trata de hablar con todos, pero de poner límites también a ese diálogo, tampoco es que hay que andar cediendo en todo, ¿ya? Si apoyas esto, enhorabuena, si no podemos conversarlo, no hay un acuerdo, no ha sido posible, pero esto de andar excluyendo a unos y a otros, me parece que ya estuvo bueno, hay que abandonar esta discusión enfermiza entre correísmo y anticorreísmo, porque precisamente la elección de Daniel Noboa refleja eso, el hartazgo de un electorado que quiere que el país avance en otros temas que vayan más allá de girar en torno a la figura del prófugo señor Correa y de personas que no le olvidan al señor Correa, como la señora Romo, que además existen gracias al señor Correa, hay que decirlo también.
Sí, yo no estoy en desacuerdo con los acuerdos, con las alianzas, con los entendimientos, con el diálogo con todos los sectores. Yo lo que estoy en desacuerdo es que frente a hechos tan investigados por la fiscal se pretenda destituirlo para quedar en la impunidad todo. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Y entonces coincido con usted. Pero que me digan que eso es transparente, eso no es transparente. Transparente es decirle, mire, por el país vamos a decir, vamos a aprobar esta ley, esta reforma. Eso es ser transparente. Pero ser transparente significa, te doy mi apoyo, pero vamos a juicio político a la fiscal. Eso no es ser transparente, eso es ser pillo. No, eso es ser un chantajista de primera división. Y entonces, eso no es transparencia. Si uno quiere el bien del país, uno no está condicionando el apoyo parlamentario a un gobierno a cambio de un juicio político cuya acusación constitucional no ha sido presentada por obvias razones, cuyos motivos no conocemos, ¿ya? Y que está fundamentado solo en la voluntad del líder de una organización política que ha sido procesado penalmente por la Fiscal General del Estado y que le tiene en la mira por esa exclusiva razón. Entonces, si esa va a ser la fundamentación de un juicio político, créame que habrá todos los argumentos para que en la Asamblea se rechace por improcedente, por inconstitucional, una pretensión de llevar a la Fiscal General del Estado a un juicio político por precisamente haber hecho lo contrario a lo que ellos dicen, por haber cumplido sus funciones. Mira, y esto fue como en 2019-2020, cuando esa misma primera mayoría relativa, y verá que a mí la señora Romo, para mí no es santo de mi devoción, a mí no me gusta, no comulgo yo con la forma de hacer política de ella, pero más allá de mi apreciación personal, cuando esa asamblea que cesó en funciones por terminación de su periodo en 2021, pretendió y la llevó a juicio político, fui uno de los que dije, ese juicio político es violatorio de la Constitución, porque se le acusaba a una funcionaria, en ese entonces ministro de Gobierno, la doctora Romo, por incumplimiento de funciones, cuando era todo lo contrario. La señora Romo fue una de las que algo hizo en la movilización, en la paralización del país en octubre 2019. Entonces, ya estuvo bueno esto de manosear la institución de la fiscalización. Nadie desconoce que la legislatura tiene la atribución constitucional de fiscalizar público y de ser el caso incluso de llevar a juicio político a varios funcionarios, entre otros a quien ejerza el primer cargo en la Fiscalía General del Estado, pero debe haber causal, pues, debe haber pruebas. Esto de decir, yo te doy mis 52 votos a cambio de que tú votes por la destitución, bueno, eso es todo menos un juicio político. Y si la política del chantaje y la amenaza va a ser parte de las condiciones que pone el correísmo para sentarse a la mesa a conversar, me parece que no es un interlocutor válido desde el plano político para construir ningún acuerdo, y habrá que regresar a ver a las otras tiendas políticas que están dispuestas a ceder posiciones, que están dispuestas a viabilizar los proyectos de ley que quiere presentar el presidente Noboa, porque además me parece que no hay tiempo que perder, ¿no? Entonces, creo que el juicio político a la doctora Salazar es algo que ni siquiera está en las preocupaciones de la gente. Tal vez usted sale a la calle y pregunta quién es Diana Salazar y probablemente mucha gente ni la conoce, ¿ya? Pero la gente quiere empleo, la gente quiere seguridad, la gente quiere reformas económicas que mejoren sus condiciones de vida, entre otros aspectos que sí requieren de la voluntad política de una asamblea que lamentablemente, gracias al presidente Lasso, está hoy capturada por un porcentaje importante de votos que responden a una persona que pues pretende manejar la política del país desde el estómago y no con la cabeza y pensando en el bienestar común. El abogado Ramiro Cepeda continúa con la entrevista, doctor Quintana. Gracias. Ismael, ¿cómo te va? Don Ramiro. A ver, vamos a ser abogados del diablo y vamos a hacer aquí un contrapunto. ¿Quién sentó en esos 50 y pico de escaños a Revolución Ciudadana? ¿Quién lo sentó en la Asamblea Nacional? A ver, ¿quién dio paso a eso? Guillermo Lasso, porque él disolvió la asamblea y luego de eso, obviamente, al abrir paso a una elección anticipada es la gente. Es decir, usted tiene ahí ya. Entonces, vamos desarrollando el tema. Ellos están sentados ahí de manera legítima porque tienen un gran caudal de apoyo político en el país
ciudadano que cree en lo que ellos están presentando. ¿Estamos de acuerdo? Claro, tienen el No. 48% de Ok. apoyo, ¿no? Segundo, ellos nunca han desnudado sus pretensiones. A eso es transparencia, que no, esa transparencia sea algo que técnicamente puede ser inadecuado, deshonesto, impropio, arbitrario, ilegal, ilegítimo. Póngale el adjetivo que sea, ¿ya? Pero están sentados ahí y ellos siempre dijeron que querían eso. Por tanto, ellos están puestas su carta sobre la mesa. Tercero, si bien es cierto ellos tienen sus juicios en movimiento, hay otros que tienen las investigaciones estáticas. Es decir, todos tienen huevos que romper. Entonces, los unos se mueven para evitar que los sancionen y otros para evitar que se muevan. Este estatismo condiciona a todos por igual. Todos son inconfesables. No es que todos son santos. Y la señora fiscal general ha jugado sus cartas de una manera judicial, sí, pero también política, porque ha movido los tiempos de acuerdo a los movimientos políticos. Y eso, quienes leemos política, sabemos que ha sido así. Por tanto, de ser un juicio político, no sería una causal decir que la señora fiscal está moviendo la administración de la fiscalía de acuerdo a los tiempos políticos. No sé si es telecausal, pero sí está una motivación clara de que por unos por acción y otros por omisión. Vamos hasta ahí. A ver, yo por eso decía, la fiscal general del Estado no es una funcionaria infalible, por supuesto, ha cometido también sus equivocaciones en algunos aspectos. A mí me parece, y yo en eso coincido con la apreciación que usted tiene, haciendo, como usted decía, de abogado del diablo, me parece que en algunos aspectos la fiscalía ha operado o ha ejercido sus atribuciones constitucionales y legales también midiendo los tiempos políticos. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado, don Ramiro, si esta audiencia de formulación de cargos que se va a dar por el caso Encuentro y el caso Gran Padrino o León de Troya, ya no sé ni cómo se llama? Ya está justo, ya está hecho toda una menestra ahí. Efectivamente, ¿no es cierto? Eso es ya un chaulafán de procesos penales. Entonces, ¿qué habría pasado si es que el anuncio de la petición de señalamiento de día y hora para esa audiencia se hubiese dado en el trámite del juicio político a Lazo? ¿Verdad? Probablemente no estaríamos con Daniel Noboa de presidente, sino con Borrero terminando el periodo de funciones y con la misma legislatura en funciones. Es decir, eso habría cambiado diametralmente el comportamiento de nuestros legisladores, porque se quiera o no, se trata del cuñado del presidente que se está yendo, ¿no? Entonces, sí hay algo que cuestionar de la fiscalía, es probablemente esa actuación dependiendo del momento político. Igual el tema Sinohidro, es decir, esperamos que Lenín Moreno haya terminado su mandato para ahí sí llevar adelante las investigaciones. Ahora, la justificación que ella siempre ha dado es que la institución maneja sus tiempos, que la fiscalía obra sobre la base del principio de oportunidad y que además pues las investigaciones previas para recabar indicios para viabilizar la formulación de cargos o la imputación ya de un cargo también lleva tiempo. Y ahí ella ha dado otras explicaciones, ha dicho que el Consejo de la Judicatura no le da el personal que requiere. Eso me parece que queda cada vez más en evidencia, ¿ya? Pero son acusaciones que usted le puede hacer desde el plano de la conveniencia política. Ismael, ya un poco... Ahora, desde lo jurídico, ¿eso supone la existencia de causal para llevarla a enjuiciamiento político? No. Eso sencillamente quiere decir que al correísmo la fiscal le cae como patada en el estómago y que sobre la base de eso le quiere llevar a un juicio político. Y si vamos a manejar la política del país en esas condiciones, de manera visceral, y solamente porque la fiscal ha llevado a las altas esferas del correísmo a procesos penales, entonces bajémonos al Contralor, porque el Contralor emite glosas, bajémonos a los superintendentes, bajémonos a los miembros del Consejo de la Judicatura, es decir,
destituyamos a todos, porque de alguna u otra manera, en algún momento de la actividad institucional, las decisiones Ismael, de estas de control pueden Ismael, afectar. yo quiero detenerlo porque si vamos a hablar de la ética pública, este país tiene una pandemia en la ética pública. Pues, Ya, entonces no es el punto, porque si es eso, que se vayan todos, apaguemos la luz, aunque ahorita cobra actualidad lo de apagar la luz, ¿no? Entonces, Ismael, está la cabeza en juego y unos son por acción y otros por omisión o por demora, porque los tiempos de la fiscalía son los que maneja la fiscal. No es que la fiscalía tiene vida propia, pues, ¿no? Es la fiscal la que mueve los tiempos de la fiscalía, pues. Y esos son los tiempos políticos a los que yo le hago referencia. Y siguiendo siendo abogado del diablo y en pos del Ecuador posible, que yo lo vengo llamando ya 3, 4 semanas, ¿cuál es el bien jurídico superior para el presidente de la República ahorita? El bienestar de una supuesta institucionalidad a través de la cabeza de la fiscal, o el interés general de una sociedad que demanda a gritos leyes que necesitan de la viabilidad de una Asamblea Nacional, como usted bien lo acertadamente lo dijo, porque no se puede gobernar a espaldas de la Asamblea Nacional. Necesitamos sacar esos paquetes de leyes, necesitamos que esas leyes de carácter económico y urgente fluyan, necesitamos que el país camine luego de esta parálisis en la que hemos vivido durante 2 años pasados y un poco más. Y claro, tiene un costo, pues, Ismael, porque no hay almuerzo gratis. Este costo, nos guste o no nos guste, es un costo que no lo asumió el presidente Lasso al inicio de su gobierno, y que veamos el resultado. Es un costo que a lo mejor el presidente Noboa sí lo va a asumir a crítica y a fuerza de las críticas de todos los medios, de toda la gente que hace opinión, de toda la gente que le está diciendo no pactes con esto, olvidándose que ellos son puestos por el 48% del país, pues. Entonces, cuando yo veo esta dicotomía de la apreciación de cómo está constituida la masa política del país y de la población, yo digo, ¿por qué 50 medios tienen que decidir lo que probablemente el 48% del país puso en esa asamblea y un 100% del país necesita para caminar? a ver, es que si vamos por esas, habría sido bueno, si es que realmente el correísmo fuese transparente, sus legisladores habrían hecho como oferta de campaña el descabezamiento de todas las autoridades de control por la vía del juicio político. Yo no escuché a ningún legislador del correísmo, hoy ya, digamos, legislador electo en ese momento, candidato, ofertar eso. Eso hubiese sido transparencia. Pero al país le ofrecieron otras cosas, pues no, al país le ofrecieron leyes, al país le ofrecieron gobernabilidad, y a mí me parece que, y verá que está hablando con alguien que cree que Daniel Noboa debe obligatoriamente sentarse a conversar con el correísmo. Yo creo que ya, por eso insisto, no se puede cometer el mismo error de Lasso de creer que al correísmo le dejamos ahí, nos hacemos los tontos, regresar a ver a otro lado y como que no existiera. No, hay que tomarlo en cuenta, hay que dialogar con el correísmo. Ahora, cualquier pacto que se haga tiene que ser sobre la base del respeto a las instituciones previstas en la Constitución, ¿ya? Si hay causal para llevar a un funcionario a juicio político, habrá que discutirlo cuando se presente la acusación constitucional, y habrá que ver también si hay los votos. A la larga, los juicios políticos son conteo de votos, aritmética sencilla, y no necesariamente una discusión de argumentos, lamentablemente, porque debería ser de otra manera. Ahora, acá estamos ya llevando adelante una tarea de censura y destitución anticipada por parte del correísmo. Es decir, no está diciendo, a ver, esta es la agenda, porque yo no le he escuchado hablar del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, porque si tan fiscalizadores están, me parece que incluso dentro de la eventual agenda de fiscalización, que también debería estar en la parte de las discusiones entre las bancadas, hay organismos severamente cuestionados que deberían estar a la fila de los juicios políticos. Ismael, y ahí lo detengo. Consejo de Participación Ciudadana. Y ahí lo detengo.
eso de la fiscal realmente es prioridad. Es decir, existe causal constitucional para descabezar a la fiscalía, que no sea el solo antojo del gerente propietario de la Revolución Ciudadana, que se llama Rafael Correa Delgado, y que la quiere fuera de la fiscalía, solamente porque lo llevó a proceso penal, lo que lo tiene fuera del país prófugo y lo que lo tiene inhabilitado en el ejercicio de derechos políticos. Eso es lo que está en juego. Y eso es lo que también tiene que pensar Daniel Noboa. Entonces, hablar con el correísmo sí, pero sin cruzar la frontera de ciertos límites. Lo peligroso que sería de hacer de la Fiscalía General del Estado la moneda de cambio. Porque esto es como en el matrimonio, don Ramiro. Alguien permite un maltrato una vez y eso se va a propagar. Entonces ahora es la fiscal. Mañana será el contralor que todavía no se posesiona. Pasado mañana será probablemente, qué sé yo, algún superintendente incómodo o algún otro funcionario de control sujeto pasivo de enjuiciamiento político. Entonces, no, la política del país, la gestión, la administración pública no puede seguir girando en torno a los chantajes, ni del señor Correa, ni del señor Issa. Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Acuérdese, cuando llevaron a juicio político a Miguel Macías Hurtado y al doctor Fantoni Camba por una sentencia que dieron por un fallo del IES, pero la verdadera tema era destituir al presidente y al presidente subrogante para que asuma el señor Carlos Solórzano Constantine. Entonces no me vengan a decir que esto es patrimonio del correísmo, pues no. Esto de aquí ya tiene vieja data en el país y resulta que hoy nos rasgamos las vestiduras y resulta que en el pasado lo aplaudimos. Ismael, un poquito hay que poner las cosas en contexto. Sigo siendo abogado del diablo porque si usted y yo cantamos la misma canción, vamos a aburrir a nuestra audiencia. Le paso a Daniel Solórzano. Gracias. Ismael, Javier Segarra le está diciendo así con la manito, tranquilo. Al abogado Cepeda. Sí, no, qué barbaridad. ¿No? Ismael, más allá de lo conceptual y de lo que querramos que la democracia y la política sea en el país, esto es una cuestión de intereses, siempre lo ha sido, una cuestión de intereses partidistas que no necesariamente reflejan la realidad del país, o que, mejor dicho, que reflejan la realidad del país desde la perspectiva de los grupos partidistas, que es el juego de la política en realidad. Ahora, juicio político es un juicio político que no necesariamente está fundamentado en algo legal, mejor dicho, sí legal porque obviamente está amparado en la ley, pero no está fundamentado en preceptos de justicia pura que maneja la justicia como tal. Y en ese juego del juicio político se pueden mezclar cualquier cosa. Ahora bien, Daniel Noboa no ha dicho públicamente cuál va a ser su proceder respecto a lo que tiene que ver con el pedido del correísmo. Sí tiene en carpeta, evidentemente, algunos proyectos que va a necesitar de votos que no los va a conseguir sin el correísmo. Entonces, a ese punto, siendo 1 año, 4 meses de gestión, siendo que Noboa no está involucrado con Daniel Noboa no está involucrado con Diana Salazar, porque recién llega a la política, no es que tiene una vinculación de años como si lo hubiese podido tener otras figuras políticas, quizás es lo de menos en su agenda para tratar de sustentar un gobierno corto y catapultarse en 2025. Esto es como un juego de ajedrez. A lo mejor Diana Salazar es el alfil que le toca cortar, al que le toca ser sacrificado. Ismael. Bueno, habrá que ver, porque a mí me parece que Daniel Noboa no debe caer en el espejismo de que él obtuvo el 51-52% de votos, porque él es chévere, ¿no? Ojo, ahí hubo una votación de Sonnenholzner, ahí hubo una votación de Topic probablemente, o parte de la votación de Topic, y con total certeza la votación anticorreísta que se fue en la primera vuelta, ese 14 o 15%, a la candidatura reemplazante del señor Zurita. Y eso es algo que él debe pensar. Es decir, Daniel Noboa, igual que Guillermo Lasso, tiene un escuálido 21% de voto duro. Eso es lo que él obtuvo
en la primera vuelta. Lo demás es ya un tema de segunda vuelta. En la primera vuelta uno vota por el que uno quiere. En la segunda vuelta uno da el voto por el que le toca. Eso es así, ¿no es cierto? Ya. Entonces, desde ese punto de vista él tendrá que ver, porque ha anunciado que él tiene una intención de reelegirse. Él, para gobernar, necesita del correísmo o del anticorreísmo que manejan hoy, pues digamos, los polos opuestos. Lamentablemente, me encantaría decirle otra cosa, Daniel, pero es así. Entonces, en ese contexto, yo no sé si sea saludable para él en un gobierno tan corto ir cediendo a esta clase de chantajes, porque probablemente eso va a quemar cualquier aspiración que él tenga, ¿no? Ahora, yo no sé si un juicio político a un funcionario sea realmente decidor. A mí me parece que Daniel Noboa tendrá que concentrarse en otras cosas. Es decir, aquí hay una crisis energética que hereda. Aquí hay un problema de obra pública. Aquí hay un asunto con el fenómeno del niño. Aquí hay enormes problemas de inseguridad. Pero yo veía hace un rato algunas encuestas que se han hecho respecto a qué es lo que la gente espera de la próxima legislatura. Y la gente espera reformas legales en estos temas. ¿Y qué es lo que la gente espera de Daniel Noboa? La gente espera soluciones con política pública en estos problemas. A la gente no le importa si mañana censuran y destituyen a la fiscal, si hay juicio político al CNE, al CPCCS, al Consejo de la Judicatura. Eso nos interesa a ustedes y a mí, que estamos aquí conversando, que nos preocupamos por los temas institucionales. Para la gente eso es lo que menos le interesa. Entonces, probablemente el pensamiento de Daniel Noboa sea ese, ¿tá? Y si se maneja con habilidad, pues seguramente hace un buen gobierno y eso le permite una reelección. Es decir, yo no creo ni de lejos que la censura y destitución o la no censura y destitución de Diana Salazar marque la eventual permanencia en la reelección o no de Daniel Noboa. Sí, el hecho de llegar con un buen gabinete, un buen equipo de gestores de política pública que le... yo sé que en años 5 meses va a ser difícil que Noboa solvente todos los problemas que hoy tenemos, pero que la gente empiece a ver que hay un camino a seguir, que hay una luz, como se suele decir, al final de ese camino tan oscuro que nos deja el gobierno de Lasso y los gobiernos anteriores. Entonces, si Daniel Noboa se concentra en eso, chévere, pero ya Guillermo Lasso estuvo en esto de jugar a la política, de mandarle al diablo a la asamblea, de jugarse por X y Z funcionario. De asegurar a Diana Salazar allí y vaya a saber qué intereses tras de eso. Ismael, permítame, voy a dar paso a mi compañero Jaime Velázquez, quien está en plataforma también para que dé a conocer su inquietud. Gracias, Ismael. Jaime. Gracias, Daniel. ¿Qué tal, Ismael? Un placer tenerte por acá. La verdad es que mirando todo y escuchándote, si bien es cierto, lo señalas perfectamente, el pueblo no le interesa todo lo que comentamos aquí, sino más bien lo que le va a dar la papa para mañana y el trabajo que necesita. Eso es lo que tiene que concentrar y la seguridad, que es lo principal para que podamos vivir en paz. Esperemos que no haga eso. Ahora, yo te iba a preguntar más bien por el tema específicamente de los nombres que se han escuchado desde el punto de vista de ministerios que van a ocupar. Y si bien es cierto, hemos visto con Lasso una experiencia específicamente de que mucho renombre, muchos títulos, pero poca experiencia en gestión pública. ¿Tú aspiras y crees que con los nombres que se han dado, pues no se repite la misma historia o sí? A ver, yo de los nombres que se han anunciado conozco solo al de la próxima canciller. Me parece una mujer de empresa, de sector privado. No creo que tiene experiencia en materia diplomática. Si yo fuese Daniel Noboa, colocaría en Cancillería a un funcionario de carrera diplomática, pero bueno, son decisiones políticas. Me parece que en algunos casos sí hay una diferencia entre lo que hizo Lasso y lo que está haciendo Daniel Noboa. Probablemente, claro, llama la atención que las designaciones que está haciendo Noboa se refieran a personas jóvenes, 33, 35, 38 años. Los más adultos en ese gabinete son hasta aquí su próximo secretario de comunicación y la próxima canciller. El resto son personas que no llegan a los 40 años. Se trata de profesionales jóvenes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que si bien son jóvenes, toda la trayectoria que han tenido, la gran mayoría de personas que se anuncian, serán parte de su gabinete, la han tenido en el sector público. Por ejemplo, a mí
No la conozco, pero me llamó la atención el perfil de la próxima ministra de Energía y Recursos Naturales no renovables, es decir, una persona formada en el campo, principalmente en el campo del sector eléctrico, lo cual a mí me da luces de que entonces se quiere llegar a tomar al toro por los cuernos con el problema este de los apagones. La chica que va a ser Saraí, no me acuerdo el nombre, Mora, no me acuerdo el apellido, que va a ser la próxima ministra de Economía y Finanzas, es una mujer joven, pero que tiene no solo la experticia en el ámbito económico, sino también todo un bagaje y un recorrido en varias instituciones del sector público, lo que no sucedió con Guillermo Lasso. Guillermo Lasso pensó que esto era cuestión de llegar al poder y de sacar de ese estanque de pensamiento. Yo ya no le llamo ni tanque a esa vaina, es un estanque de pensamiento, y sacar ahí a su gente, ¿no? Entonces poner al señor Caicedo, poner por aquí al otro, a esta gente de Ecuador Libre, y pensaron que esto era coger, administrar el Estado era administrar la empresa privada, y se dieron contra el suelo, porque ahí había gente que no tiene experiencia, nunca la tuvo en el sector público. Me parece que Noboa en eso sí está tratando de cambiar las cosas, y me parece que hay un balance. Ahora, me falta todavía por ver quién va a ser el ministro de Defensa. Me parece que ahí sí se requiere alguien con experiencia en esos temas. El próximo ministro de Seguridad o del Interior, o como lo vaya a llamar, también me parece que ahí sí se requiere alguien que conozca el tema. Y les vuelvo a insistir, algo que yo he venido diciendo. Ministro de Gobierno, presidente Noboa, dejará de andar improvisando. Ya esto ya no es de andar poniendo ahí al pana, al amigo. No, se necesita alguien que le asesore bien, precisamente para que se mueva como pez en el agua en el tema político. El presidente Noboa es un presidente joven, tiene apenas 1 año, 2 años más que yo, sabe de política lo mismo que yo, es decir, nada, ¿ya? Podremos hablar de política, opinar de política, pero para moverse en este campo y en un momento tan delicado de la vida del país como este que estamos atravesando, se requiere un buen articulador político. Entonces me parece que el éxito de esto será combinar en algunas carteras de Estado experiencia y en otros casos sí, juventud, pero juventud que ya tiene un recorrido en el sector público. Eso Lasso no lo tuvo, ¿no? Perfecto. Queremos agradecer muchísimo abogado Quintana por sus palabras, sus consejos y sus opiniones. Esperemos pues que el día de mañana se junte junto a todo el gobierno de Noboa con su experticia y sus consejos para que esto efectivamente resulte para el bien del Ecuador. Un abrazo y muchas gracias. Queridos amigos, un abrazo, buenos días. Buenos días. En punto a las 9 de la mañana, mi querido abogado Cepeda. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias y decimos, Daniel, está buscando el lugar perfecto para vivir. Te presentamos Yo Guayaquil, un proyecto residencial en Puerto Santana